Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. Bienvenidos, esto es Café con Tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tips. La música representa un valioso recurso de aprendizaje que puede potenciar distintas áreas del desarrollo humano, como por ejemplo mejorar la concentración, fomenta la creatividad, entre otros beneficios. Y estudiar esta materia de forma online puede representar un plus para todas aquellas personas que no tengan la disposición o la disponibilidad de hacerlo de forma presencial. Y es en este marco que vamos a estar conversando con Rafael Herrera, quien es fundador de la Academia de Música Online Estudio 240 y a quien le damos la bienvenida el día de hoy, porque Rafael fundó la primera academia venezolana de música que tiene un metaverso. Bienvenido, Rafael. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y este es un tema quizás muy interesante. Si para nosotros lo fue, pues estoy segura que para ustedes también lo va a ser y vamos a despejar en este espacio todas esas dudas que tengan en cuanto a aprender música de forma virtual, de forma online. ¿Cuándo inicias con este proyecto, Rafael? ¿Y por qué enseñar música de esta manera, que no es una forma tradicional de hacerlo? Empezamos alrededor de hace un poco más de 2 años. Y cuéntame por qué hacerlo de forma online. Cuando hubo una época cuando yo estaba estudiando, yo estuve becado en el Instituto Popular Ali Primera y me chocaba a veces el tiempo del horario entre el trabajo, la universidad, la escuela de música. Entonces yo siempre tenía como que esa inquietud y decía, algún día voy a grabar algunos videos tutoriales, algo, y cuando cree una academia, la persona reciba clase conforme a su horario disponible y no conforme a un horario de una institución que tiene que cumplir con un horario, un requisito y todo. Entonces, de allí empezó a surgir lo que es la parte virtual de la academia. O sea, ya ese proyecto estaba en tu mente, fijado Sí, como que lo voy a tenía, hacer. y a medida que pasaba el tiempo me fui preparando un poco más y en el camino le doy la gracia a Dios porque colocaba ciertos compañeros de clase, compañeros de trabajo que, bueno, algún día si llegamos a formar algo, vamos directamente a hacer algo más profesional, más amplio, y que el pénsul educativo sea a nivel internacional, que esté muy actualizado, porque la tecnología va corriendo mucho, entonces tenemos que ir a la par. ¿Cuáles son los talleres que dictan en la academia y cuánto duran o cuánto dura esta formación? En la actualidad tenemos varias modalidades. La primera es un taller de iniciación, por decirle así el nombre, y ese taller de iniciación puede ser 4 partes. El taller de autopublicación, donde las personas aprenden a redactar un libro, autopublicarse, cómo es el registro, el proceso, derecho de autor, permisología. Tocamos el tema de la inteligencia artificial, cómo redactar, cómo corregir párrafos. Las personas aprenden mucho porque si una persona no domina mucho lo que es la parte de la computadora, el escribir, mecanografía, mediante la inteligencia artificial puede descargarla en el teléfono, en la computadora y vas hablando y él va transcribiendo. Entonces te da mayor facilidad y procesa mucha información. Y el otro nivel, tenemos un nivel de canto, que es iniciación igual. Si la persona está avanzada o está apenas empezando, puede ver lo que es la parte virtual, cómo es la metodología de las enseñanzas, la biblioteca virtual que tenemos. Pueden seleccionar entre 2 tipos de profesores. Si se sienten a gusto con un profesor o una profesora, tiene esa opción de seleccionar. Y tenemos otro nivel de un taller introductorio, que es el de producción de música mediante inteligencia artificial. Ahí te enseña lo que es la parte básica, cómo grabar con un celular, qué tipo de micrófono puedes utilizar, computadora. Y la autopublicación también, que te puede ayudar muchísimo en la parte legal, porque no es nada más enseñar a un músico a aprender, sino saber cómo es la vivencia diaria en el ambiente universal. Porque puedes aprender a tocar un instrumento, pero si deseas tú mismo grabar o componer, ya tienes esas herramientas. Es una formación más integral. Es una formación más integral. Y la segunda fase, que la persona si quiere lo puedes continuar estudiando, es la parte de los diplomados. Son los mismos nombres que te mencioné anteriormente de los talleres, con la diferencia que es un diplomado y dura un poco más tiempo. Próximamente, los que es cuestiones de enero, febrero, vamos a empezar la parte legal para que
los estudiantes, si quieren continuar estudiando en otras academias, le puedan recibir la parte de la titulación. Más que todo las materias, lo que es música 1, música 2, audio 1 y audio 2. Entonces tenemos algunos convenios, estamos hablando con algunas academias para que la persona no se quede en una sola base, sino que continúe a diferentes bases hasta que mete un jonrón que viene siendo el éxito de su sueño. Qué maravilla esto, Rafael. Pueden hacer los talleres, me comentaban, las personas que no tengan ningún tipo de experiencia, porque esa era una de las dudas. Si este taller va dirigido solamente a las personas que tienen conocimientos de música o cualquier persona puede acceder a él. Hemos notado que todos saben algo de música. Ya sea el himno nacional, ya se lo saben, ya lo cantan, lo dominan. Con eso es suficiente. La canción de un artista favorito. Para entonces, iniciar. La parte inicial del inicial puede incluir cualquier persona. El único requisito mediante la lona que tenemos es que sea a partir de 15 años en adelante. Rafael, ¿cómo funciona el metaverso? Que es como una palabra nueva para muchos de nosotros. Hay avatares, hay distintos niveles donde el participante o el estudiante va avanzando poco a poco. ¿Cómo funciona esto? Porque yo tuve la posibilidad de verlo, que es como un juego, como si estuvieses en un juego, pero aprendiendo música. Sí, el sistema está creado para cuando la persona ya tiene su avatar, que viene siendo su personaje virtual, modificado acorde a la persona, ya sea físico, apariencia, nombre, pero la plataforma está adecuada para que sea automáticamente. Cualquier usuario ingresa y automáticamente el metaverso, si no tienes, mediante tu cuenta de registro, tu correo personal, si no tienes un avatar, él te crea un prototipo. Entonces no tienes que estar pensando en crear un avatar primero, porque ya él lo tiene ya fijo. Él lo que toma es tu usuario, tu nombre de usuario. Pero en el registro previo, ya nosotros registramos a la persona, datos, teléfono, nombre, y ya el metaverso ya es algo más amplio. Básicamente, imagínate una institución, un colegio, pero virtual. Puedes entrar en los salones virtualmente. El metaverso tiene la función que puedes verlo con lentes virtuales, puedes verlo con tu celular, puedes verlo con tu computadora. No es algo excluyente. No te limita. Tienes que tener, mira, audífonos, micrófonos, un tipo de celular específico. No, nada de eso. Cualquier conexión a internet es válido para que puedas incluirte dentro del metaverso. Inclusive ya 2 o 3 clases de cada estudiante, si se van a desconectar o de repente van a hacer una diligencia rápido en su casa, en la playa, en un hotel, un apartamento, donde esté ubicada la persona, si se va a desconectar un momento, selecciona el avatar, su personaje, y se dirige al baño de la academia. Entonces ya sabemos que esa persona no la interrumpimos, no le preguntamos nada, sino que sabemos que está allí. Entonces las personas se sienten emocionadas porque no es el típico profesor de Zoom, aunque Zoom es buenísimo, también damos clase vía Zoom, pero la persona puede interactuar, puede hablar al mismo tiempo, se escucha el ambiente del salón, las clases, las conversaciones. Tienes diferentes tipos de láminas, galerías. Por lo menos en el auditorio, no viste tu clase y el auditorio está desocupado, está la clase puesta, tú le puedes colocar play, pause, subir volumen, bajar volumen. Y si lo estás observando desde una computadora, te incomodan las sillas, el ambiente, selecciona la opción porque es muy interactivo y toda la pantalla se convierte en una sola visión, como si fueran tus propios ojos. Entonces cuando mueves el mouse de la computadora, estás moviendo tu vista, tu cabeza. Entonces es como si estuvieras adentro. Y en vez de observar una pantalla pequeña, puedes observar una pantalla tipo cine más grande, de 50, 60 pulgadas. Por ejemplo, en este caso, como funcionan en los colegios o en instituciones educativas, mandan tareas, ¿cómo supervisan o cómo le hacen seguimiento a lo que aprende el alumno? Nosotros tenemos 2 formas de supervisar al estudiante. Mediante un grupo de WhatsApp, se crea un grupo de WhatsApp donde los estudiantes colocan sus evaluaciones, sus tareas, y también lo tenemos vía correo, que manden un soporte para saber, porque no ha pasado en esa parte de ensayo y error que el estudiante se queda sin teléfono.
Entonces nos mandan un correo, nos mandan un mensaje, mira, ya no tengo esa línea, tengo otro número. Entonces, ¿cómo tú vía WhatsApp, cómo lo corríes si ya esa persona ya no está? Entonces, Claro. para mantener otro soporte lo tenemos vía correo. Ujú. Entonces, por lo menos un ejemplo básico, el área de canto, que nos envíen un video cantando. De la práctica, por decirte, una práctica Ajá. de calentamiento, una vocalización, que ellos lo hagan con el teléfono. Y la profesora, en este caso, lo supervisa, lo escucha, lo chequea, le da un entrenamiento. Si las modalidades son jueves y sábado, si la persona tiene tiempo disponible, se inscribe. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, puede interactuar vía WhatsApp con los profesores. Esa parte le gusta más a la persona porque no es algo virtual que yo no sé quién está detrás de la pantalla. Ujú. No sé si en verdad es un profesor o es un robot, un chatbot, algo virtual que es el que me está dando clases, Claro. sino que en realidad es un profesor que ya ha tenido experiencia. Tratamos que los profesores vengan de ese ambiente musical, de esa parte de sonido, que sepan cómo usa una consola, un micrófono, decirte qué tipo de micrófono te presta mejor a tu voz, Eso te iba a tipos de preguntar. ¿Cómo hacían la calentamiento y selección de todo. profesores? Entonces, bueno, eso sí, sí nos ha ayudado muchísimo, porque no es algo que, bueno, este es el pénsul, viste tu clase, te gustó, no, quedaste así, bueno, toma un certificado y ya, sino la idea es acompañar al estudiante. Entonces, algo que nos podía muchísimo a nosotros era la parte de la biblioteca. Pero si yo quiero aprender canto, pero quiero aprender también algo de autopublicación, ¿cómo hago? Entonces, no le podemos cobrar dos pagos. Mira, cancela por ver clases de música y cancela por autopublicación. Entonces decidimos que en la biblioteca, bueno, están las clases grabadas. Estás estudiando canto, cancelaste por el canto. Pero en la biblioteca tienes todas las El clases de la acceso. autopublicación y puedes ver tu clase. Mira que el estudiante se retiró, ya terminó de estudiar o algo, igualito. Clave de usuario y su usuario y puedes ver todas las clases. Porque hemos depurado mucho la biblioteca y ha agarrado más forma, más. Entonces la gente se siente más a gusto porque, mira, no es el típico que tú abres un link y todos son carpetas. Entonces entre una carpeta larga me confundo. Tratamos de que tenga esa De visión. una biblioteca real. Sí, una biblioteca real. Porque el conocimiento siempre hemos dicho que tiene que ser libre. Entonces yo estudio, me preparo y los compañeros de los lados o los que vienen creciendo que van a hacer un relevo de alguien. Entonces la idea trata que sea todos los días lo más fluido posible. Por eso fue que creamos esa parte del metaverso, que la persona se sienta realmente que está dentro de un salón de clase, en la comodidad de su casa, trabajo, oficina. Y esto es totalmente novedoso para nuestro Ujú. país. Es maravilloso saber que esto existe y que se están proponiendo cosas tan interesantes como esta en el mundo de la música. Porque ya funciona, me comentabas, en otras partes del mundo, pero aquí en Ujú. Venezuela no se había hecho. Sí, bueno, cuando arrancamos con lo del metaverso, no teníamos como que dice clientes, personas que estudiaran. Entonces las personas llegaban y me decían, ¿y dónde está la academia? Y yo, es virtual, es online. Ay, que yo no sé usar eso, que yo no sé qué más. Y sacaban como que no dominaban esa parte. Entonces yo le decía, Claro, no hay cultura de eso cuando todavía estábamos fiel acá empezando, en el país. dijimos, bueno, vamos a hacer algo de iniciación para que las personas sepan. Y un día estábamos conversando en un restaurante los profesores y llegó un profesor y dijo, ¿cómo hacemos para conseguir clientes? Bueno, vamos a pagar publicidad. Bueno, está bien, pagamos publicidad. Pero ¿y si no hay y ya pagamos y supuestamente dicen que llegan a 100.000 personas esa publicidad y nada más nos escriben 2 o 3 personas? Y mira, las redes sociales no tenemos seguidores, estábamos como que en eso, tú sabes. Ujú. Y de repente una de las profesoras dijo, ¿por qué no aprovechamos que tú tocaste el tema de becar y becamos gente, al menos para llenar un salón de clase y hacemos ese Le van dando la ensayo, oportunidad, hacemos ese ensayo y un error y ganar-ganar. probamos? Y arrancamos como con 12 grupos de WhatsApp. Y en algunos habían 50, en otros habían 5, en otros habían 2 personas. Y eso eran mensajes, mensajes. Ay, vamos a silenciar el WhatsApp más. Y de allí salió un grupo grande de personas. Y un día yo estaba en una farmacia comprando y un joven me decía, profesor, profesor. Y yo no estoy acostumbrado. Y cuando volteo, ay, verdad, yo soy profesor. Y me dijo, no, que yo estoy becado en la academia, me dijo. Y yo, ay, en la academia, sí, no, que
lo reconocí por la foto del perfil, y yo, sí, gracias, mucho gusto, ¿qué te parece? Qué y me bueno, estaba Rafael. comentando, y yo lo primero que le digo son los errores. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores? Y entonces, eso me motivó mucho, entonces aproveché, hablé con los profesores que estaban conmigo en ese momento y dijimos, bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar a buscar salones, alquileres y todo, al menos para tener esa base, porque a veces a las personas se sienten como con más confianza ir a un sitio, una oficina, hacer Cuando es un presencial. pago y ver que en verdad es una persona, y no que no, ay no, es algo y ya no está, y de dónde fue el pago, y quién me está dando clase a mí. Entonces decidimos hacer algo así semipresencial como para que las personas se sientan también motivadas de que en verdad existe, que es algo físico. Y no que, mira, es un metaverso, pero no sabemos de qué país o de dónde o quién. Claro. Entonces, me alegra mucho porque en el consenso de academia nos mencionaban y decían 240, estudio 240. Y yo 240, y 240, dije yo en una de esas. Ay, ¿tú la conoces? Me dijo uno de los señores. Yo sí, yo soy Sí, uno de ellos. sé. Yo soy uno de ellos. Y cuando me dijeron eso, yo pensé que me iban como que a abuchar. Ay, no, ¿qué es? Pero cuando le dije, y estaban hablando bien, y yo estaba como que con la mano temblando así, ¿será que le digo que soy yo? Ya tenían rato hablando. Entonces le dije que sí, soy yo. Y eso me motivó muchísimo, porque en esa reunión me dijeron que una revista que se llama Future Music, que es de española, me habían felicitado, habían hecho un comentario de Venezuela. Y yo, bueno, no sabía, yo cuando investigo y veo el mensaje, eso, ay, es verdad, y en el Facebook tenía un mensaje de ellos que me habían escrito, mensaje privado, pero como son muchos mensajes que a veces llegan, entonces me alegró mucho. Entonces le pregunté qué les pareció. Entonces, no, sorprendente porque hemos averiguado y no existe, ¿sabes? En esa área de Venezuela no existe. Y de allí donde surgió la iniciativa de lo que es Multiversa. Queremos funcionar eso con otras actividades virtuales hacia otras latitudes, porque nos llegaban muchas solicitudes de México. No sé si es algo que alguien vio, alguien publicó algo y le llamó la atención. Entonces, la mayoría decían que eran de México. Y bueno, y yo se va a los lados y bueno, ¿y cuántos hay? No, son 54. Y hay 54 en diferentes cosas, está bien. ¿Y cuántos venezolanos hay? Habían alrededor de 70. Y uy, es buenísimo. Entonces, Qué bueno. una cosa se pegó con Se la va otra. corriendo la voz. Y cuando me di cuenta dije, o me dedico de lleno, o busco un suplente o algo, porque empezó a agarrar cuerpo. Y de allí fue donde surgió una coral. Fue todo un reto porque en ocasiones como ingeniero tú estás en una consola de sonido operando. Pero en ese momento yo estaba era del otro lado, coordinando un grupo de personas, cada uno con su mentalidad, su forma de ser diferente. Él llegó tarde, el otro no viene, que este sí, que no practicó. Estás como director. Coordina todo eso. Entonces, bueno, es tiempo de delegar funciones. Y empezamos a delegarle funciones a los profesores. Fue donde empezamos como que a convocar personas, a buscar personas. Y surgieron varios profesores. Y ese día la presentación, eso para mí fue emocionante. Ver el logro, no tanto como de la academia en sí, sino de ver esa parte fuerte de Venezuela. Que bueno, pero mira, en Venezuela hay talento bastante. Claro. Y fomentar esa parte. A nivel educativo, los profesores ganaron porque enseñaron y los estudiantes lo demostraron. Pero ver el talento de los estudiantes y todo el progreso, escucharlos cantando los primeros días y después el día de la presentación y todo así derechito, cantando y las canciones así, todo tal cual como son, eso yo dije, ay, claro, y estás ahora potenciando sí. un área, esos talentos quizás no habían sido descubiertos o no sabían de qué manera enfocar esa curiosidad que tienen hacia la música, y entonces llegas tú con esta propuesta innovadora de manera online y entonces se sienten que están en el lugar correcto. Y eso es importantísimo. Claro, eso también tiene que ver con cuestiones del horario. Cuando yo empecé a estudiar música, yo recuerdo que estaba becado, pero no me daba el horario, tenía que trabajar. En la noche iba a la universidad a estudiar ciencia audiovisual y fotografía. Me quedaba nada más los sábados para ver clases. Entonces a veces llegaba
como un poco atrasado, porque no practicaba lo que me mandaban. Llegaba corriendo a practicar, entonces los demás compañeros estaban como que al día y yo no. Entonces yo decía, algún día cuando tengo una academia que esté todo formado, al principio yo le decía escuela, cuando tengo una escuela voy a hacerlo, cuando tengo una escuela, porque tiene que haber la posibilidad de que las personas puedan estudiar en el horario que puedan. Y no que, mira, No que se sientan limitados. el horario es de 8 a 4 de la noche o en la mañana, pero si estás trabajando, si eres padre de familia, si estás ocupado, ¿cómo haces tú con el horario? Entonces estábamos coordinando esa forma. Y como yo venía en el camino estudiando, llegué a conocer muy buenas personas que al principio eran compañeros de clase, después se hicieron profesionales conmigo. En ocasiones los veíamos en conciertos, en eventos, operando equipo, haciendo sonido, grabando. Entonces fue como que creándose una amistad. Hicimos como que una promesa. Algún día cuando nos graduemos, que tengamos tiempo, qué sé yo, tenemos que hacerlo. Entonces, de allí surgió una compañera, Cheresay Sánchez. Hicimos como una promesa fumada. Algún día vamos a hacer un estudio de grabación, tenemos que hacer un estudio de grabación, bueno, lo hicimos en el Junquito, kilómetro 14. Pero siempre llegaban los músicos y te decían a ti, estoy cantando. Y yo estudié, pero no sé si canta o no. Y yo me ponía a pegar gritos como para enseñarlo. Entonces empecé a recibir clases con una profesora, Jocelyn, y ella me dijo, pero tú cantas. Yo no, es que mi parte fuerte es la multiinstrumentista, percusión menor, cuatro, flauta, piano, pero cantar, yo quiero aprender a cantar es para corregir al músico. Entonces, recibimos clases, entonces enseñámoslo a las personas. Entonces, siempre estaba como que en el ambiente, esa parte educativa, porque iban las personas a cantar y las enseñamos como a corregir ciertos detalles, iban los músicos a tocar. Mira, necesitamos grabar una guitarra, pero la guitarra se le cambian las cuerdas, ¿sabes? Llegaban con las guitarras, no sabía, bueno, pero ¿cuánto tiempo tienes tú tocando? Y no sé, que se cambiaban las cuerdas, o el parche de los tambores, la batería, el cuero. No, entonces siempre estaba como que esa parte educativa. Entonces a veces me decían, profe, y yo, profe o técnico, yo miraba para los lados, bueno, ahí está. Y recuerdo que el año pasado, yo tenía una urgencia médica con mi mamá. Y de repente surge en la academia, me llama un profesor, que si nosotros teníamos, ¿sabes? Que de repente llegan algunas productoras de eventos, hace cuestiones sociales, reuniones, y te preguntan que si tú tienes una banda de músicos, una orquesta, algo. Me preguntaron que si tenemos una coral, yo le dije que no tenemos coral, tenemos música, o sea, tenemos personas estudiando, pero no. Y entonces llamaron a otra y no había. Entonces a los días llega un profesor y me dice, mira, todavía esa gente está buscando una coral. Y yo le dije, ¿y si formamos una coral, cuánto necesitan? Bueno, dicen que más de 30 personas. Bueno, vamos a reunir. Llamamos a una academia, llamamos a otro profesor. Bueno, ¿cuánto tienes tú? 15, 12. ¿Qué tipo de voces Y los son? reunieron. Organiza todo. Entonces hicimos una banda. Y fue algo emotivo porque habían personas de 15 años, pero habían mujeres de 60, 73 años de edad. Mujeres que cuando yo voy a un ensayo, yo estaba así todo algo así como disperso en el ambiente de que estaba pensando en mi mamá, la urgencia médica, y yo dije, tengo que al menos dar una vuelta de cómo está la academia, porque también hay que hacer supervisión y eso. Y cuando voy a ver el ensayo, veo todas esas personas cantando y yo, uy, no puede ser, todo emocionado, contento. Y fue como un desahogo, olvidarme un poco de lo que estaba viviendo en ese momento. Y se me acercó una familia, una señora, un señor. Y de repente me dice, ay, usted es el director de la academia. Y yo estaba así todo como desordenado, cabelludo y eso, con un bolsero. Y yo observo a los lados y yo digo, sí, dígame, soy yo, mucho gusto. Ay, sí, Herrera, sí. Entonces me dice que gracias. Y abrazándome y llorando. Y yo, bueno, pero ¿qué le sucede a esta señora, a este señor? Y de repente me dice, no, es que mi nieta iba a cumplir 18 años en esos meses. Y la hablaban mal, la discriminaban, que no cantaba, que sí cantaba, que por qué participaba en el colegio si no cantaba. Entonces se sentía algo como mal.
y dijo que cuando cumpliera 18 años iba a dejar el liceo, el colegio, todo, y se iba a ir para Colombia, que allá habían unos músicos familiares de ella que le iban a dar como a ayudarla, a motivarla. Entonces, por las redes sociales vio la publicación de la beca, se postuló, hizo la prueba, quedó, y ahí está cantando la nieta. Entonces, que era bueno porque ya no se va, que ahora va a cantar. Entonces yo, bueno, está bien. Entonces, yo no sé si en ese momento estaba llorando mal la señora o yo, porque yo dije, ay, Rafael, a veces me hablo a mí mismo. Y Rafael, échate bicho. Pero ver ese futuro, porque muchas veces la persona se siente como que por la sociedad, no, me dijeron que no, o para después, y ese sueño lo dejan olvidado, se lo Claro. dejan. Entonces cuando vi a esa niña cantando, yo dije, el día de la presentación tengo que ir. Entonces fui, y cuando las veo todas derechitas cantando, y esa niña así toda emocionada, yo veía a los papás, y yo dije, en vez de desunir, estoy uniendo. Claro. Y entonces yo dije, esto del metaverso en verdad está funcionando. Y cambiando Porque vidas. sí, se cambian muchísimas vidas, porque la idea es como que motivar, decir que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Nos Claro que vamos es. guiando porque muchas veces el vocalista fonéticamente se obstruye, tratando de llegar a tonalidades, Ok. ritmos que no domina, nada más porque es la moda, porque le gusta, Ajá. o porque es lo que está en tendencia, pero Ok. la idea es decirles que es un músculo, que hay que trabajarlo, hay que educarlo, y tiene que tener una base muy, muy sólida. Por eso es que nuestro pénsulo educativo es a nivel internacional, para que la persona diga, bueno, aprendí vocalización, pero también sé algo de composición. Yo mismo puedo, mediante una inteligencia artificial, que a veces la gente la ve como que, bueno, pero qué tan complicado es, qué tan difícil, pero cuando ven que es una herramienta muy práctica, muy fácil, y te ayuda muchísimo, abarca muchísimo tiempo, en cuestiones de minutos, segundos, ya la estás dominando, eso la persona aprovecha y aprende muchísimo, muchísimo. Rafael, la conversación súper interesante, de verdad que sí, y es maravilloso el trabajo que vienes haciendo por eso. No solamente es algo novedoso que está alzando la voz de Venezuela en otras latitudes de una manera súper positiva, sino que estás cambiando vidas a través de este metaverso que fundaste. Pero antes de culminar el espacio, me gustaría que hablaras también, porque eres autor de un libro, y quería que nos lo mostraras y se los muestres a todos los que nos están viendo en este momento, y nos hables un poco acerca del libro. Sí. El libro se llama El sonido del reino. Le coloqué el sonido del reino porque es básicamente lo que era parte del reinado a nivel de sonido. Muchas personas creen que se suben en una tarima, cantan y ya. O el público va a observar un cantante favorito, el que más le gusta o algo, y disfrutan el ambiente. Pero lo que está detrás de todo eso es un aparataje, un grupo de personas que se sacrificaron, que estudiaron, que tienen que... La gente cree que el sonido es como algo emotivo, ay, yo voy a un concierto, algo emotivo, maravilloso, pero en realidad el sonido es como un toro salvaje, donde te tienes que montar, arriarlo y no caerte. Lo que es la cuestión del sonido, porque tienes que cuidarle el oído a la persona, pero también tienes que cuidar tu oído y tienes que cuidar los equipos. Tienes que saber muchísimo. Entonces yo dije, bueno, las personas que no puedan inscribirse en una academia o algo, bueno, vamos a hablar así colegialmente, voy a lanzar una piedra, a ver hasta dónde llega esa piedra. Entonces a la piedra le puse El sonido del reino, que es un libro que habla 12 años de experiencia, es una biografía mía personal, pero dentro del mundo del sonido y de la música. Manual de supervivencia. Te habla del horario, cómo tratar a la persona, cómo conectar un micrófono, qué tipo de micrófonos puedes utilizar. Te ayuda más que todo esa parte técnica, pero de esa parte amigable, esa parte de la persona. Yo decía, cada vez que tenga algo bueno, algo feliz, algo que me alegre a mí, tengo que celebrarlo con algo. Entonces, bueno, compré una galleta. Entonces,
cada vez que sucede algo, como algo simbólico, porque dije, tengo que como que decir algo que me recuerde siempre eso. Entonces en el libro también comento de eso. Y al finalizar lo que te comenté del manual práctico de supervivencia. Entonces es un libro muy práctico que lo puedes leer una persona adulta como un joven, porque habla de la parte técnica, pero también habla de la parte del día a día. Este libro lo tengo en dos partes, en digital y en físico. En físico lo pueden buscar por mis redes sociales y en digital o comprarlo impreso, ya sea que esté de Venezuela o afuera, lo puedes comprar por vía Amazon porque lo logré registrar y publicar. Y las redes sociales, Academia Estudio 240 en Instagram, Academia Estudio 240 en el Facebook y mi red personal que es Rafael Herrera. Y el número de WhatsApp es 0424-285-5216. Muchísimas gracias de verdad, Rafael, por tu participación aquí en Café con Tips, por abrir la mente en este campo que es quizás desconocido para muchos de nosotros también, y que en el tema de la música se están haciendo grandes cosas con este tema del metaverso, que Venezuela esté brillando en otras latitudes gracias a tu esfuerzo y que eres una historia de ejemplo, ¿no? De superación, de que si luchas por lo que quieres, lo consigues. Claro, gracias a ustedes por la invitación y gracias a los profesores también, porque es un equipo grande, pero es un trabajo, un esfuerzo de muchas hormiguitas que nos reunimos para poder cargar ese granito de arena para hacer un mejor país, una mejor nación. Agradecidos por tu participación. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Café con Tips. Los esperamos en un próximo capítulo. Café con Tips.